Quien les habla, el padre Agustín Spezza, de aquí de La Plata, Argentina. El Evangelio es de Marcos, San Marcos 3, 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea lo fue siguiendo, y vino también a él de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y de Sidón, una gran multitud que había oído lo que él hacía. Y recomendó a sus discípulos que le tuvieran pronto una barca a causa del gentío para que no lo atropellasen, porque había sanado a muchos, y de suerte que todos cuantos tenían dolencias se precipitaron sobre él para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verlo, se prosternaban delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba rigurosamente que no lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, vino para salvar a los hombres. Jesús significa eso, Salvador, enviado por su Padre, Dios. Cristo significa ungido. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y serán destapados los oídos de los sordos. El cojo saltará cual ciervo, exultará la lengua del mudo, entonces brotarán aguas en el desierto y arroyos en la tierra árida, etcétera, etcétera, dice Isaías 35, 5 al 7. ¿Cómo habrá sido de importante la creación del hombre para Dios, creador, que envió a su Hijo, ¿no? Primero en la creación dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice el libro del Génesis. El hombre, que aún siendo una criatura, por supuesto inferior a los ángeles, aunque son las dos criaturas más importantes de la creación, las más perfectas, como dice el catecismo, siendo aún inferior a los ángeles, que son espíritus puros, y el hombre en cambio una mezcla de espíritu y materia. Digo entonces, ¿cómo habrá sido de importante para Dios el hombre que cuando creó a Adán ya estaba pensando en su divino Hijo, el verdadero Adán, ¿no es cierto, hombre? Y cuando la sacó a Eva de su costado, ya estaba pensando en María, la nueva Eva, para los cuales estaba destinado el reino de Dios, para ellos. No para quienes lo robaron, los quisieron robar, que fue Eva y Adán, ¿no? Adán y Eva. Eva significa madre de los vivientes, pero Eva pecó, desgraciadamente, y se convirtió, podríamos decir, en madre de los murientes por el pecado, ¿no es cierto? Murientes por el pecado, que es peor que murientes solamente en el cuerpo, ¿no? Entonces, la verdadera madre de los vivientes ahora es la Virgen María, los vivientes en gracia. Por eso es que el ángel la llama la llena de gracia, ¿no? Ahí está el depósito de todas las gracias. Le encantaba decir exultante a San Luis María Griñón de Montfort. Por supuesto, entonces, madre de todos los vivientes en gracia. Estar en gracia es superior y es la condición indispensable para ir al cielo, estar en gracia. No es solamente viviente en el cuerpo, sino viviente en el alma, es decir, sin pecado mortal. Pero ahora, esa madre de los vivientes, ¿quién es? Esta madre de los vivientes es María. De los vivientes en la vida de la gracia, vuelvo a repetir. ¿Cómo será de importante para Dios el hombre y cómo será de repelente para el diablo el hombre? En primer lugar, el hombre divino, su divino Hijo Jesucristo, el hombre divino, ¿no? Dios y hombre. El hombre, el Hijo del hombre, como le gustaba llamarse a sí mismo al Señor, de Daniel, ¿no? Por eso cada vez que nosotros estamos en gracia, hermanos, es decir, sin pecado mortal, bien confesados, somos repelentes para el demonio, ¿entienden? Y si no, díganselo a los exorcistas cuando hacen un exorcismo. Lo que odia el demonio es que el poseso se confiese, el poseso se convierte, el poseso reciba el óleo santo, el proceso, lo que sea, ¿no? Pero y ahí el demonio, todo lo que sea sagrado, odia eso y huye.
El demonio, en cambio, es el autor, además del odio, el que arma las guerras entre hombres, el que inspira a los genocidas de todos los tiempos y especialmente en estos, y hoy los genocidas del aborto, que ya han superado el número de abortados, ha superado el número de los que mueren por muerte natural o por accidente. Los genocidas que manejan el orden mundial, que ya los conocemos todos, ¿no? Son muy conocidos y pasan a ser, ellos quieren la publicidad, que los apoye como gente buena, y que beneficie a la humanidad, y es todo lo contrario, son asesinos y genocidas. Por detrás de todo esto está el demonio, como aparece en la película de La Pasión de Mel Gibson. Ahí está atrás el demonio, ese híbrido, ¿no es cierto?, indefinido, sexual indefinido, horrible, feo, espantoso, que aparece ahí, ¿no? Que sin embargo, y eso es lo más ridículo, quiso ser adorado como Dios, como a Dios, el demonio. Y si bien es un ángel, por tanto, más poderoso que el hombre, lógicamente es un ángel, por eso no hay que acercarse, como decía San Agustín, como un perro que está atado. Bien. El Evangelio de hoy dice que Jesús se quiso retirar con sus discípulos y descansar un poco a las orillas del mar de Galilea, pero no pudo ser así, sino que muchísima gente lo seguía de todos los alrededores. Por eso le pidió a sus discípulos, entonces, cambiaron los planes, se acabaron las vacaciones, que le prepararan una barca para no ser atropellado por las enormes multitudes, ya que había sanado a muchos, y expulsado a tantos demonios, los cuales, como nos cuenta el Evangelio, se prosternaban delante de él y le gritaban: tú eres el Hijo de Dios, forzadamente, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, pero él les mandaba rigurosamente que no lo diesen a conocer. En la Capilla Sixtina, ahí vemos en las paredes cómo están genialmente por Miguel Ángel figurados los demonios ahí en las columnas medias verdosas, ¿no? Sosteniendo ellos forzadamente, ¿no? El peso del dogma, el peso más pesado, ¿no? de la verdad de Dios. Como Dios no necesitaba subir a una barca, como vemos en el Evangelio, pero como Dios encarnado, como hombre verdadero, que lo era también, además de ser Dios verdadero, quiso más bien necesitar de una barca, no solo para no ser atropellado por el gentío, sino para gobernar su iglesia, ¿no? Qué paradoja. Quiso abreviarse a la medida del hombre y depender del hombre en todo. Primero, depender en todo de una humilde virgen, estando encerrado en su vientre santísimo como el nuevo paraíso, dicen hermosamente los santos padres. En ese santísimo paraíso, 9 meses, el paraíso que es María Santísima, la nueva Eva. Quiso depender también de 12 hombres pescadores, ignorantes al principio, ¿no?, para extender su reino desde la barca de Pedro y pescar almas para el cielo. Paradojas de Dios. Dios, la lección, ¿no?, siempre quiere servirse de nosotros, no para usarnos, como dice el evangelista a la Virgen, no que la usó, nada que ver. Quiere que el hombre colabore libremente, con amor, con entusiasmo y sobre todo con amor, en la obra de Dios. Por eso los apóstoles, por eso la Virgen, en primer lugar, aunque fue preparada por Dios, purísima y santísima, como lo decían antes de la proclamación del dogma, ¿no?, la Inmaculada Concepción, fue preparada por Dios, sin el pecado, sin el labio original y concepta, sin el pecado, fue concebida sin pecado original. Pero además quiso servirse de los apóstoles y hombres justamente ignorantes, por decirlo así, en muchas cosas de teología. Sin embargo, fueron los grandes maestros de la teología aplicada y en acción. El apóstol Juan, el gran teólogo, el águila, y así cada uno tiene el tetragrama, ¿no? Tiene un símbolo hermoso. Bueno, Dios también quiere servirse de nosotros.
pero no servirse de nosotros, sino con nosotros. Y para ser instrumentos de Cristo, también nosotros tenemos que estar en gracia de Dios. Así vencemos al demonio si estamos en gracia. Si es un católico de esos mistongos, como dice el padre Castellani, no sirve para Dios. Mientras mejor es el instrumento, mejor es la obra. En mi casa, por ejemplo, en una familia cualquiera, si el papá y la mamá están en gracia de Dios, no es lo mismo que dicen a sus hijos que vayan y ellos no van a misa. No, y ellos no se confiesan. Dios quiere hacer la obra en nosotros, pero con nosotros, no que Dios sea nuestro sirviente, haceme un milagro, haceme esto, y cuando no me haces un milagro, listo, me voy de la iglesia. No es así. Dios hizo hombre para que el hombre se haga Dios, es decir, en la medida que el hombre puede ser Dios, por supuesto, pero Jesús dijo, así como el Padre está en mí y yo en el Padre, así ustedes en mí y yo en ustedes. Queridos hermanos, aprendamos la lección. Jesús vino a salvarnos con todo amor porque nos ama y busca 1000 formas de salvarnos, pero quiere que la obra sea en conjunto. Él dirige la obra, pero yo secundo, yo obedezco. Así hicieron los apóstoles, les costó, pero entendieron, ¿no? Le pidamos a la Virgen nos conceda esta gracia. Ave María Purísima.